¿Qué tal, queridos amigos? Es un placer estar con ustedes en esta ocasión para estudiar la palabra de Dios y compartir el estudio de las Escrituras. Les invitamos a suscribirse a este canal y regalarnos un like, compartirlo con sus amigos para así difundir un poco más el estudio de las Escrituras. Pues vamos a estudiar el día de hoy un episodio de la Biblia que se llama El sitio de Samaria. El sitio de Samaria. Y voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. Estoy leyendo la Reina Valera del 95, 6:24 en adelante. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Ustedes recuerdan, amigos, que el pueblo de Israel estaba dividido en dos grandes reinos. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam tomó algunas decisiones muy malas y ocasionó que se dividiera el reino. El reino del norte se quedó con 10 tribus y su capital Samaria. Y el reino del sur se quedó con 2 tribus, Judá y Benjamín, y su capital Jerusalén. Y a partir de ahí empezó a haber reyes de Israel y reyes de Judá que pues se llevaban bastante mal. En general se estuvieron peleando un buen tiempo, pero tenían algunos vecinos que eran muy belicosos, y al norte estaba Siria. Siria en algunas ocasiones empezó a atacar tanto a Israel como a Judá. Al sur pues estaba Egipto, pues Egipto era una potencia. Siria no era una potencia, no era un poder mayor, pero sí fastidiaba al pueblo de Israel y sí le ocasionaba problemas muy serios a los dos reinos, tanto a Israel como a Judá. Y dice la palabra de Dios que uno de sus reyes, Ben-Hadad, le declaró la guerra a Israel. Hubo varios reyes de Ben-Hadad, pero incluso anteriormente se había declarado, se había relatado ahí que gracias al profeta Eliseo, los sirios pues habían ido ahí a sitiar y a fastidiar Samaria, pero que el profeta Eliseo los había conducido a todo un ejército, pues causando la ceguera, y los había llevado hasta el centro de Samaria. Ahí el rey Joram les había dado de comer y se habían ido, pero al rato estaban otra vez. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasa entre ese momento de paz maravilloso que propicia Eliseo y que se levantaran otra vez para sitiar Samaria. No sabemos exactamente cuánto pasa, pero es muy probable que sea el mismo Ben-Hadad y el mismo rey Joram de Israel, porque ahí está Eliseo, ¿no? Y Eliseo pues es más o menos de esa época. Dice la Biblia entonces que en el versículo 25, a consecuencia de aquel sitio hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, es una barbaridad de dinero, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma, imagínense hasta el estiércol de la paloma, por 5 piezas de plata. Estas son cantidades que son terribles. Imagínense, la cabeza de un burro para poder comer. Los hebreos no podían comer este animal, sin embargo era tal la desesperación. ¿Y cuánto le puede sacar a la cabeza de un burro? Pues muy poco alimento. Se vendía por 80 piezas de plata. Para que se den una idea de más o menos lo caro que estaban las cosas, del tamaño de la crisis económica, un buen esclavo valía 30 piezas de plata. Por eso a Jesús, a Judas le dan 30 piezas de plata por Jesús, porque es el equivalente al costo de un esclavo de buena calidad. Un esclavo de mala calidad pues eran 20 piezas de plata, con lo que pagaron por José, por ejemplo, allí en la Biblia. Y pues están pagando 80 piezas de plata.
Es decir, imagínense, están pagando casi el triple de lo que vale un buen esclavo por la cabeza de un burro, porque la desesperación es tremenda. Los sitios, los ejércitos que llegaban a sitiar una ciudad, pues prácticamente la acercaban, no dejaban entrar ni salir a nadie, y pues evidentemente que la ciudad necesitaba alimentos, y no había, porque no dejaban entrar a nadie con alimentos, ni dejaban salir. Se escaseaba el agua, escaseaba el alimento, y entraba la desesperación, y los ejércitos hacían eso precisamente para que la gente se rindiera y no peleara contra los invasores. Pero en este caso el ejército de Israel no se rinde, y pues se han quedado sin alimentos, porque pues afuera están los sirios, con un sitio brutal. Y entonces dice la Biblia que los precios empiezan a subir y la gente ya no haya qué hacer. Hasta el estiércol de paloma se está vendiendo para poder comer. Imagínense, pelearse por esas cosas y el nivel de desesperación que había. Y dice la Biblia que al pasar el rey Joram iba pasando por el muro, y entonces una mujer le grita, ayúdanos, rey, ayúdanos, majestad, señor, por favor, ayúdanos, estamos muriendo de hambre. Y el rey le contesta, si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o lo del lagar? Imaginen, ¿qué te voy a dar yo si Dios no te da? ¿Quieres que te dé algo del granero? ¿Quieres que te dé paja? ¿O quieres que te dé lo que sobra ahí, el lagar donde se exprimían las uvas? No tengo nada. Y pues el rey, la autoridad política, le dice a la mujer, no tenemos ninguna solución. No tenemos ninguna salida. No hay manera de solucionar este problema porque es muy grande. Y así sucede, queridos amigos, en medio de las crisis. En medio de las crisis nosotros estamos pasando ahora mismo por un problema muy serio. Quizás si nos ponemos a pensar en él nos vamos a volver locos. Y los políticos no tienen solución al respecto, son tan cínicos que salen a decir barbaridad y media porque saben perfectamente que estamos ante una crisis de dimensiones extraordinarias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. Todavía no empezamos a sentir en algunos países el tamaño de la crisis, pero en otros sí. En otros sí. Pero dice la Biblia que empezó a haber una hambruna escandalosa. Y el precio de los alimentos empezó a subir de manera impensable. Y cuando le preguntan al rey, oye, ¿qué hacemos? Yo no sé, dice el rey. Yo no sé, no tengo nada que darles. No tengo nada que darles. Y entonces la mujer le cuenta al rey que ella pactó con una vecina, una amiga, comerse a su hijo. Dice el versículo 28, esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos al mío. Y luego le dice la mujer en el 29, qué declaraciones, Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. ¿A qué punto había llegado la situación? Que la gente andaba comiéndose a sus propios hijos. Nosotros hoy se nos hace impensable, ¿no? Es muy fácil juzgar desde acá, al modo que nos encanta andar criticando las historias del pasado. No, pues es que, ¿cómo se les ocurre comerse a su hijo? Ya quisiera yo que estuviéramos en una situación de esas, sin comer varias semanas, desesperados, y de pronto diciendo, pues vamos a comernos a los niños, ¿no? Porque ya no soportamos más.
En momentos de crisis, en momentos de dificultad, el ser humano es capaz de muchas cosas, también de andar de antropófagos, por supuesto. Y pues el rey se indigna cuando escucha que estas mujeres están peleando por comerse a un niño. Y entonces el versículo 31 dice que el rey se rasga las vestiduras y exclama: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. Y esto es una declaración de lo más reveladora. Porque cuando ocurre un problema, lo más fácil es buscar un culpable. Ya ven cómo son los políticos, ¿no? Son re buenos para encontrar culpables. O la gente que tiene poder. A alguien tenemos que culpar aquí. Y entonces hay que culpar al profeta de Dios. Eliseo es el culpable. ¿Por qué va a ser el culpable Eliseo? Pero sí, ¿qué ha hecho? ¿Qué gana el rey con matar a Eliseo? ¿Cuánto tiempo va a durar esa popularidad del rey por decir que ya encontró un culpable, ya mataron al causante de todos los problemas? Eso es ridículo. Eso es ridículo. Pero queridos amigos, en momentos de crisis no falta quien quiera buscar un culpable. Y resulta que es el siervo de Dios, quien ha estado invitando al pueblo a ser fiel, quien ha estado pidiendo que cambien su actitud. Pues no lo han hecho. Vienen las consecuencias y ahora él es el culpable por ser el mensajero de Dios. Y entonces dice la Biblia que cuando él dice, pues vamos a matar a Eliseo, él tiene que morir por todo esto que está pasando. Los culpables son otros, ¿eh? Los culpables son otros. Pero siempre hay que buscar un chivo expiatorio. Así que dice la palabra del Señor, el versículo 32, que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. El rey le había enviado un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedidle entrar. ¿Acaso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y entonces dice la Biblia que todavía estaba hablando Eliseo y comentándole a los ancianos que estaban ahí sentados junto a él, pues que efectivamente llegó un enviado iba llegando el enviado de Eliseo, y entonces, el enviado del rey Joram, cuando dice Eliseo que declaró lo siguiente: oíd la palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá un ciclo el sea de flor de harina. Un sea son más o menos 7 litros, el sea de flor de harina, y un ciclo 2 seas de cebada, a la puerta de Samaria. Imagínense la profecía de Eliseo. Eliseo dice: mañana van a bajar los precios, mañana se va a solucionar todo, mañana se acaba la crisis. Y dice, es decir, pero eso no es posible. O sea, humanamente hablando no es posible. ¿Cómo si ahora estamos sin comer? Nos andamos peleando por la cabeza de un burro, nos andamos comiendo a los niños, y ahora este profeta sale con que mañana se soluciona el problema. Y entonces un príncipe, dice, en cuyo brazo el rey se apoyaba, le dice: si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Es decir, ¿acaso esto que estás diciendo es verdad? Ni aunque Dios abriera ventanas del cielo podría ser cierto. Y Eliseo le contesta: bueno, pues tú lo vas a ver, pero tú no vas a disfrutar de ello. Tú no vas a disfrutar de ello, pero tú sí, seguro que lo vas a ver. Y dice la palabra del Señor que entonces entran en escena 4 leprosos.
que son muy interesantes ahí en el relato. 4 leprosos que están allá afuera de la ciudad. Acuérdense que los leprosos no podían entrar a la ciudad. Tenían que estar aislados, confinados, curiosamente, tenían que estar en cuarentena. Los leprosos tenían que estar allá afuera. Ya vi 4 leprosos pues que no les queda nada. Van a morir. No pueden entrar a la ciudad de Samaria. Tienen que estar aislados, tienen que estar alejados, porque tienen lepra. La lepra, y en aquel entonces en la Biblia se le llama lepra a una serie de enfermedades de la piel, infecciosas de la piel, que ocasionaban que la gente la aislaran, ¿no? Pero en este caso dice la Biblia que estos leprosos, pues simple y sencillamente ya no les queda nada por vivir. Y ellos se dicen a sí mismos, hablando, dicen, ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Muy sabia pregunta, ¿eh? Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella, por el hambre que hay en la ciudad. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, pues moriremos. Estas palabras de los leprosos son muy sabias. Dicen, ¿qué hacemos aquí? Aquí no vamos a morir. Es decir, estos samaritanos no nos van a abrir la ciudad porque tenemos lepra. Menos, aquí no hay comida tampoco. Así que nos quedamos aquí y nos morimos seguro. Pero, entonces vamos con los sirios. Los sirios nos pueden matar. Pero ¿qué más da? Pero quizás nos puedan salvar, nos puedan perdonar la vida. Y por lo menos allá hay comida. Entonces, vamos al campamento de los sirios y vamos a ver, pues, si tenemos una oportunidad. Aquí no tenemos ninguna oportunidad. Y entonces dice la palabra de Dios que ahí van de noche y van llegando al campamento de los sirios, pero resulta que no hay nada. No hay nada. Y dice el versículo 6 del capítulo 7 de Segundo de Reyes que Jehová había hecho que el campamento de los sirios, en el campamento de los sirios, se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército, por lo que se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. Así que los sirios se habían levantado y habían huido, habían abandonado todo el campamento tal cual estaba y habían huido para salvar sus vidas. Dios había ocasionado un estruendo, que como que había caballos, como que había carros, ellos se habían impactado y se habían ido, habían dejado el campamento. Y en el campamento, pues había comida, en el campamento había un botín importante que habían obtenido en sus diferentes campañas de guerra, como había plata, oro, vestidos. Y entonces los leprosos van a llegar al campamento y pues no hay gente, pero hay comida. Y empiezan a comer como desesperados, ya se los podrá imaginar. Y de pronto ven el oro, de pronto ven la plata, entran a una tienda, toman algunas cosas, salen de otra, toman otras y las manos ya no les alcanzan para cargar. Y entonces, en el versículo 9, dice la Biblia que se dicen unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa de Israel. En la casa del rey, en la casa del rey. Así que dice la palabra de Dios que efectivamente van los leprosos hasta Samaria y les dicen y les avisan, ¿saben qué? Nosotros hemos ido al campamento de los sirios y no hay gente. Y hemos comido, miren, aquí está la comida, aquí traemos comida. Los ojos de los guardias de Samaria se quedan impactados y van y le avisan al rey, oye, allá están unos samaritanos leprosos
que dicen que el campamento de los sirios está vacío. Y además que hay comida y hay riquezas. Y mira, ahí han traído hasta comida y se la están comiendo enfrente de nosotros. Y entonces el rey dice, pues como que no les creemos a estos samaritanos. Puede ser una trampa. Es muy probable que sea una trampa para que salgamos y ahí nos salte sobre nosotros el ejército de Siria. Mejor que vayan unos guardias, unos soldados para investigar a ver qué pasa. Y entonces va una cuadrilla de soldados hasta el campamento de los sirios que ya no estaban y encuentran que ya no hay nada. Y ahí está la comida, primero comen por supuesto, y luego ven el oro, la plata, los vestidos y empiezan a sentirse emocionados. Y corren y entonces van y le dicen a la ciudad, es cierto lo que dicen los leprosos, es verdad, por favor hay que salir inmediatamente, hay comida, hay oro, hay vestido, vamos todo el mundo. Y toda la ciudad, dice la Biblia, imagínense, se lanza sobre el campamento de los sirios para saquearlo. Y entonces dice el versículo 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y conforme a la palabra de Jehová fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo. Y entonces se cumplió la palabra de Dios. Por cierto, que el príncipe que había dudado de la palabra del Señor, pues dice la Biblia que lo atropelló la gente entre multitud y se murió. Y no pudo disfrutar de la bendición que Dios había dado por su pueblo. Queridos amigos, ¿qué queremos decir con todo esto del sitio de Samaria? Que en momentos muy difíciles como los que estamos viviendo, en momentos muy complejos, nosotros no sabemos qué va a pasar. Estamos entrando ya a la crisis económica, quizá va a ser más fuerte de lo que imaginamos. La gente más responsable nos está invitando a ser prudentes en los gastos, en los ahorros, a ser cuidadosos con lo que tenemos. La gente más irresponsable pues busca culpables, sobre todo la gente de poder, busca culpables y busca machacar a otros en un momento de gravedad muy seria. Y no falta en estos momentos que por cierto, son bastante curiosos, los que le echen la culpa a Dios. Eso es lo más alucinante de todo, que no falta quien quiere echarle la culpa a Dios, a sus siervos, a su iglesia. ¿Cómo le echaron la culpa a Eliseo? Le echaron la culpa a Eliseo. Y los más incrédulos, a veces los más pues que tienen actitudes bastante curiosas, van y le echan la culpa a nuestro Dios, que este es un castigo de Dios, que por qué Dios es tan malo, que le hemos hecho, que sí, en fin. Pero no falta quienes se la crean y lo prediquen. De ninguna manera, amigos. Seamos prudentes, seamos cuidadosos. Dios no es malo, ni es un personaje que se goza o se goce en fastidiar y lastimar a sus hijos. Dios nos ama. Y lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado en todos los ámbitos. Y en el caso de la epidemia que hemos estado pasando, pues tiene que ver también, ya sea que nos afecte o no, con las decisiones en el estilo de vida que hemos tomado. Pero en la cuestión económica, así como sucedió en el caso de Samaria, pues estaban ellos confinados a la fuerza, si se puede decir así, y que por supuesto tuvo consecuencias económicas. Y esta situación, sin duda, va a tener y está teniendo
consecuencias económicas nada fáciles para nuestro mundo, el mundo en general. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer en momentos como este, queridos amigos? ¿Cómo podemos enfrentar la situación? Sencillamente, lo que podemos hacer, lo que podemos pensar, lo que podemos decir es que Dios tiene una solución. Y la solución es real. La solución es real. El Señor tiene un camino, el Señor tiene algo que hacer. Y así como sucedió en el caso del sitio de Samaria, pues Dios puede solucionar las cosas mañana. Y alguien puede decir, oiga, pues es que no es posible. ¿Cómo va a ser que mañana? Dios es poderoso. Y Él puede propiciar las condiciones para salvar a cada uno de sus hijos, ya sea de manera individual o colectiva. ¿Quién iba a pensar que unos leprosos iban a darle la solución al pueblo de Dios? Nosotros no sabemos hoy lo que va a pasar mañana y ciertamente estamos en una crisis económica bastante gorda, pero es mejor confiar en Dios, amigos. Así como el rey Joram dijo, pues es que yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. En realidad, hoy muchos políticos en que la gente les tiene bastante fe, por cierto, no saben qué hacer, porque no son Dios, son seres humanos y tienen límites. Pero Dios sí sabe lo que puede hacer. Y Dios puede dar soluciones que nosotros no imaginamos, que ni siquiera hemos pensado, que ningún analista tiene percibido o se le ha ocurrido. Pero durante el sitio de Samaria, Dios dijo, el problema se soluciona mañana. Y Él propició las situaciones para que las cosas se acomodaran y mejorara la economía de sus hijos, bajaran los precios y pasara la crisis, sin duda. ¿Y qué podemos pensar hoy? ¿Que Dios puede hacer lo mismo? Claro que sí. Dios puede transformar las circunstancias y no dependerá de ningún gobernante, ningún líder, por muy escandaloso que sea. Él sabe lo que va a pasar. Pero estas soluciones, me encanta pensar así, Dios las puede propiciar a nivel individual. A nivel individual. Es decir, no tenemos por qué esperar que el Señor dé una solución para todos, sino que de manera individual. Si tú estás pasando por un problema económico, y me concentro en lo económico por el ejemplo del sitio de Samaria, el Señor puede dar una solución mañana mismo. Él tiene el poder y puede propiciar las condiciones. Y si tú tienes un problema familiar o global, Dios puede propiciar condiciones, porque es el Dios de las soluciones que siempre está a nuestro lado. Por supuesto, esas soluciones que Él tiene están al alcance de todos, pero hay gente que no quiere creer en las soluciones divinas, como este príncipe, que está diciendo el profeta Eliseo, miren, mañana van a bajar los precios y mañana se soluciona. Y el otro, a pesar de ser un líder del pueblo de Israel, dice, eso no va a ser posible, por favor. A veces nosotros quisiéramos creer que las soluciones a los problemas humanos están en manos de nosotros como seres humanos. Están en manos de hombres y mujeres. Afortunadamente que no es así. Qué bueno que este mundo esté en las manos de Dios. Porque lo que nosotros echamos a perder, Dios lo arregla. Y queridos amigos,
la experiencia del sitio de Samaria nos recuerda que no debemos esperar que todas las soluciones vengan de seres humanos. Porque como ahora, pues si nos ponemos a hacerles caso nos vamos a volver locos. Mejor confiar en Dios. Recordar que Él está con sus hijos, que Él conoce la situación de sus hijos y que tiene soluciones para cada uno, de manera individual, de manera colectiva y por supuesto de manera general. El Señor nos puede ayudar. Y donde nosotros no vemos soluciones, podemos decirle, Señor, mira, no alcanzan mis ojos a ver. El hecho de que tú digas que tienes una solución porque tengo hambre, porque necesito dinero, porque necesito pagar mis deudas, porque mi familia necesita recursos, Él las entiende y Él las conoce. Y seguramente que tiene una solución para todos. El problema es que los que no creen no van a disfrutar de las bendiciones de Dios. Así que, queridos amigos, yo quiero invitarles en esta hora a recordar que Dios está al timón, que Dios está al frente, al control, que aprendamos a confiar en Él en momentos de crisis. Él puede propiciar, puede hacer cambios, puede ocasionar situaciones como le ocasionó al ejército sirio, de modo que su pueblo pueda tener alimento y pueda tener soluciones. Yo creo que estos momentos de pandemia deben servirnos para que en el futuro los recordemos como momentos en los que aprendimos a confiar en Dios y momentos en los que vimos la mano poderosa del Señor obrando por sus hijos. Es mejor confiar en su palabra, es mejor confiar en el Padre Celestial que en los seres humanos. Y es mejor creer su palabra, aunque lo que diga en ocasiones diga, pues es que eso que dice la Biblia, eso que dice Dios, que mañana puede solucionar un problema tan gordo como una crisis económica, es impensable. Impensable para los que no creen en la mano poderosa y maravillosa del buen Dios. Por eso, siempre recordar que Él está con nosotros, Él está a nuestro lado y junto a Él es el sitio más seguro que podemos morar. Hay salvación para todos, como los leprosos lo contaron y así como los leprosos contaron buenas nuevas. Ojalá que nosotros también en estas épocas de tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta incredulidad y tanta necesidad de fe, podamos contarles a los demás dónde hallar el alimento espiritual. Que Dios los bendiga y que podamos seguir cultivando la esperanza cristiana y la fe en el buen Dios. Muchas gracias.